Hola una vez más y bienvenidos a su canal Ciencia, Conjuros y Enigmas. En esta ocasión hablaremos de las reacciones químicas orgánicas o reacciones orgánicas, recordando que en química orgánico es aquello que se refiere a compuestos de cadenas de carbono. Este tipo de compuestos presentan varios tipos de reacciones, las cuales se han agrupado para su estudio en reacciones de adición, que son las reacciones de las que seguiremos hablando en este video. Tenemos por el contrario su contraparte, que son las reacciones de eliminación, que mayoritariamente también se pueden llamar de deshidrogenación. Ahí se va a perder un átomo de hidrógeno. Las siguientes serán las reacciones de condensación, donde vamos a ver la eliminación de una molécula de agua o bien de una molécula relativamente sencilla, relativamente pequeña, como pudiera ser un hidrácido. Su contraparte serán las reacciones de hidrólisis, en las que se va a ganar una molécula de agua o de un hidrácido, es decir, una molécula sencilla. Las siguientes serán las reacciones llamadas de oxidación, que van de la mano con las reacciones de reducción, y finalmente vamos a observar las reacciones de polimerización, las cuales no son más que adaptaciones de este tipo de estas reacciones de adición y de condensación aplicadas en un número infinito de veces. Ahora vamos a pasar entonces a ver lo que son las reacciones de adición. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las reacciones de adición? Recordemos que la adición es también un sinónimo de suma, es decir, vamos a ganar algo, a adicionar, a agregar algo. Los compuestos que son susceptibles a este tipo de reacciones son, por ejemplo, los alquenos y en general también los alquinos. Ya veremos por qué. Recuerden ustedes que en el lenguaje de la química orgánica las R son radicales, es decir, pueden ser desde hidrógeno hasta cadenas muy largas o bien compuestos orgánicos cíclicos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder dentro de una reacción de adición? Si tomamos el propeno, por ejemplo, como un reactivo para ejemplificar, vamos a observar que si se pone en contacto con hidrógeno, esta es la adición más sencilla, bajo condiciones de, por ejemplo, platino soportado en carbono, entonces lo que vamos a obtener es el alcano correspondiente. Es decir, vamos a perder la característica de esperemos que no pase nada grave. Aquí vamos a perder la característica del enlace múltiple y se va a producir el alcano correspondiente. En un alquino, por ejemplo,
Si hacemos esto en un alquino, como el etino o acetileno, vamos a tener que puede producirse dependiendo de la cantidad que se agregue. Vamos a ver que se produce el alqueno, se produce eteno, y si se continúa adicionando hidrógeno bajo las mismas condiciones, vamos a obtener el correspondiente alcano, es decir, vamos a obtener etano. Muy bien. Entonces, ¿qué otro tipo de reactivos pueden agregarse a este tipo de reacciones? Vamos a observar también bajo determinadas condiciones, podemos observar, por ejemplo, la síntesis con halógenos. ¿Qué son los halógenos? Recordemos, son la familia que se encuentra junto a los gases nobles en la tabla periódica, y estos, en la química orgánica, los que vamos a utilizar más son el cloro, el bromo y el yodo. El flúor vamos a dejarlo un poco aparte porque tiene una química muy particular y es la base de los llamados teflones. Ahora bien, ¿qué ocurrirá aquí? Aquí lo que va a ocurrir es la formación del compuesto dihalogenado. ¿Qué significa esto? Que dos átomos de halógeno se van a agregar a la molécula. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es la formación de un compuesto dihalogenado. Pongamos, por ejemplo, la formación del dicloro. Tenemos entonces lo que sería este propeno. Al cual vamos a añadirle, por ejemplo, bromo, que nos va a dar como resultado la molécula del dibromo propeno. Serían 1,2 dibromo propeno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un caso especialmente interesante. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la molécula, por ejemplo, de un alqueno, por ejemplo, este buteno, y lo que vamos a hacer es agregar un halogenuro de hidrógeno, y esto nos va a dar, como ya podrán intuir, nos va a dar el correspondiente alcano. Muy bien, pero ¿qué va a pasar con ese alcano? Va a tener un halógeno en un lado y un hidrógeno en el otro. Ahora bien, eso
Pero cuando tratamos con la estructura de los cuando tratamos con la estructura de este tipo de compuestos, vamos a observar dos tendencias particulares. O mejor dicho, vamos a observar la tendencia de la deformación mayoritaria en un tipo de producto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a tener dos productos por el precio de uno, aunque en mayor o menor cantidad. Si tenemos, por ejemplo, este alqueno, el propeno, y lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, o mejor dicho, con cloruro de hidrógeno, va a ocurrir la formación, por un lado, de esta molécula. De esta molécula, el 1-cloropropano, o también conocido como cloruro de propilo. Pero se va a formar también esta otra molécula. El 2-cloropropano. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre, y para esto vamos a utilizar un recurso muy socorrido de la química orgánica, que son los mecanismos de reacción. Son pasos, o son la mejor explicación que tenemos para un paso que se va dando dentro de una reacción química. Entonces, en el caso nuestro, hacemos la siguiente observación. Tenemos el propeno, que tiene una gran carga de densidad electrónica, es decir, carga negativa, y a la hora en que lo ponemos a reaccionar con el cloruro de hidrógeno, lo que va a suceder es que esta nube negativa va a atrapar a este hidrógeno, lo cual va a provocar que este carbono se quede con carga positiva. Aquí lo que observamos entonces es esto, como aquí ya está completo el octeto de este carbono, pero este no. Este es más, tiene una carga positiva, y esta carga positiva en este carbono se conoce como carbocatión. ¿Qué ocurre posteriormente? Al haber atrapado el protón, el par electrónico de la unión entre cloro e hidrógeno forma este anión, el anión cloruro, el cual va inmediatamente a ocupar el lugar sobre el carbocatión, y entonces se va a formar nuestro compuesto halogenado. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Según según Markovnikov, se va a observar que entre más
estable sea un catión, más tardará en formarse. Es decir, en donde se encuentra un carbocatión más estable, habrá inmediatamente una unión más favorable con el anión. Es decir, tenemos en un lado este carbocatión, y en otro lado tenemos a este carbocatión. Entonces, la formación del... Entonces, esta va a ser esta, en donde tenemos un carbono secundario, es decir, con menos hidrógenos, va a ser la opción preferente para formar el compuesto halogenado. Es decir, este va a tener preferencia, va a ser el que se va a formar en mayor proporción, y este, si bien es cierto que se va a formar en el carbono primario, en el llamado carbono primario, este también se va a formar, pero se va a formar en una menor proporción, y este otro, en cambio, se va a formar en una mayor proporción, por ser más estable este carbocatión que este. Bueno, eso es lo que nos indica la regla de Markovnikov. Ahora bien, si este video te ha ayudado en algo, si te ha gustado, te invito a que nos pongas un me gusta. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte con el fin de que podamos seguir realizando estos tutoriales, y de mi parte es todo. Nos veremos en otra ocasión.